Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso básico de procesos estocásticos. En esta sesión vamos a trabajar el tema de cadenas de Markov ocultas. En esta primera parte vamos a presentar de qué se trata este modelo. Los modelos ocultos de Markov surgen de la necesidad de estudiar el problema de caracterizar procesos estocásticos en los cuales las observaciones obtenidas están incompletas, ya sea por imposibilidades físicas o por la presencia de ruido en las mediciones. Es aquí que se adopta un nuevo pensamiento en donde las observaciones siguen un patrón de comportamiento oculto y por lo tanto la ausencia de algunas observaciones ya no es tan relevante. La idea de un modelo oculto de Markov es ver un sistema al cual no podemos acceder u observar de forma directa. Este es un sistema doblemente estocástico, es decir, presenta aleatoriedad tanto en las observaciones como en la secuencia de estados asociados, no observados, los estados ocultos. Las cadenas de Markov ocultas tienen múltiples aplicaciones. Ellas constituyen, por ejemplo, una técnica muy eficaz para el problema del reconocimiento automático del habla, el cual consiste en encontrar la secuencia más verosímil dada una determinada locución. Supóngase, por ejemplo, que tenemos la siguiente situación. El estado de ánimo de un familiar que se encuentra lejos, ¿sí? Nosotros no conocemos su estado de ánimo, pero sí conocemos sus actividades cuando se encuentra triste, alegre o enojado. Se sabe que cuando él está triste, entonces acostumbra a salir a caminar. Si está alegre, entonces invita a sus amigos a su casa. Y si está enojado, se queda en casa viendo películas. Queremos conocer el estado de ánimo de nuestro familiar a partir de las actividades que realiza. Este tipo de situaciones son las que podemos modelar haciendo uso de los llamados modelos ocultos de Markov. Entonces, en un modelo oculto de Markov tenemos para cada instante n una variable aleatoria x sub n con posibles valores, los estados, S1, S2 hasta Sn. Esos estados son no observables directamente. Tenemos una variable aleatoria ON con posibles valores, las observaciones V1, V2 hasta Vm. Entonces, asumimos en primer lugar que el proceso x sub n, variando el n, es una cadena de Markov. Esto es, asumimos que en cada instante n, el estado en el que se encuentra el proceso depende solamente del estado en el que se encontraba en el instante inmediatamente anterior. Y, en segundo lugar, asumimos que en cada instante lo observado depende solamente del estado del proceso en ese instante. Veamos un ejemplo. Consideremos el caso de nuestro familiar que vive en el exterior. Los estados en los que se puede encontrar son triste, alegre, pesimista. Las actividades que realiza según su estado de ánimo son salir a caminar, invitar a sus amigos o ver películas. Otro ejemplo es el ejemplo clásico de Eisner, que consiste en lo siguiente. Supongamos que en el año 2024 los climatólogos estudian la historia del calentamiento global. Desafortunadamente, no hay registros del clima durante el año 1935. Pero se ha hallado un diario de un ciudadano de la época que describe cuántos helados se comió cada día. Supóngase que solamente hay dos tipos de clima, caluroso, que lo vamos a denotar con la letra C, o lluvioso, que lo vamos a denotar con la letra L. Y vamos a suponer que el ciudadano se come 1, 2 o 3 helados. En este caso, los estados ocultos son C y L y los estados observables serían 1, 2 y 3. Aquí se asume que el estado del clima que se tenga un día depende solamente del estado del clima el día inmediatamente anterior y la cantidad de helados que el ciudadano se come depende solamente del clima que hizo ese día. El modelo oculto de Markov entonces va a tener una estructura de la siguiente forma. Tenemos un proceso de Markov que son las variables aleatorias x sub n. Entonces, de x sub 0 pasamos a x sub 1, x sub 1, x sub 2, etc. Y tenemos un proceso de observaciones, o 0, o 1, o 2, que están representando estas A's y estas B's. A
es una matriz con componentes A sub i j, que es la matriz de transición entre los estados de la cadena, entre los estados ocultos de la cadena. Esto es, A sub i j es la probabilidad de que x sub n sea igual a s sub j, dado que x sub n menos 1 era igual a s sub i. ¿En qué consiste la matriz B? La matriz B es la matriz de transición entre las observaciones y los estados de la cadena. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las componentes B sub i j de la matriz B son la probabilidad de que la observación en el tiempo n sea la j-ésima, la B sub j, dado que el estado oculto de la cadena era el estado S sub i. La última componente del modelo oculto de Markov es el vector pi de probabilidades a priori de cada estado. Esto es la probabilidad de que inicialmente la cadena se encuentre en el estado S sub i. ¿Cuáles son los principales problemas a resolver en un modelo oculto de Markov? Entonces, el primer problema lo llamamos problema de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Dada una secuencia de observaciones, V0, V1 hasta Vm, y un estado oculto S sub i, nuestra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en el tiempo n la cadena se encontrara en el estado S sub i? Problema de descomposición. ¿Cuál es el problema de descomposición? Supóngase que hemos observado una secuencia V0, V1, V2, etcétera, hasta Vm. ¿Cuál es la correspondiente secuencia de estados ocultos más probable? O sea, ¿cuáles serían los estados S1, S2, etcétera? Bien, el problema de entrenamiento. Entonces, ¿en qué consiste el problema de entrenamiento? Dada una secuencia de observaciones, V0, V1 hasta Vm, y conociendo los estados del modelo, pero no la matriz de transición entre los estados, ni la matriz de transición entre las observaciones y los estados, ni la distribución inicial pi, entonces buscamos ajustar esos parámetros para maximizar la probabilidad de que dicha observación haya sido generada por dicho modelo. Entonces, a continuación vamos a plantear 3 ejemplos de los problemas que enunciamos anteriormente. En primer lugar, en el problema de evaluación. Entonces, volvemos sobre el caso del familiar que se encuentra alejado de su familia. Con base en los mensajes de WhatsApp que el chico manda, se sabe que las actividades que ha realizado hasta el 4.º día han sido las actividades, las hemos llamado allá arriba ABC. Entonces eran salir a caminar, invitar a sus amigos a ver películas. Entonces, las actividades que realizó este chico durante ese día fueron C, ¿no es cierto?, que era ver películas, A, salir a caminar, C, ver películas, y B, invitar a sus amigos a la casa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que su estado de ánimo el 4.º día haya sido alegre, dado que realizó pues esta actividad B? El problema de descomposición. Entonces, veamos a ver de nuevo con nuestro ejemplo del familiar que se encuentra en el exterior. Sabiendo que la secuencia de actividades realizadas hasta el 8.º día fue, entonces, A, que era, me olvidó ya que era A, salir a caminar. Entonces, sabiendo que las actividades que realizó hasta el 8.º día fueron salir a caminar, invitar a sus amigos a la casa, salir a caminar, quedarse en la casa viendo películas, y la última, invitar a sus amigos a la casa. Entonces, ¿cuál es la secuencia más probable de sus estados de ánimo durante esos 8 días? Ese sería el problema que estaríamos resolviendo en esta segunda parte. Y finalmente, el problema de entrenamiento. Entonces, hemos observado una secuencia de actividades realizadas por el estudiante y conocemos los estados de ánimo del estudiante. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son las matrices de transición A? Recuerden, A es la matriz de transición entre los estados ocultos, y B, que es la matriz de transición entre estados ocultos y estados observables. Entonces, nos preguntan cuáles son esas matrices A y B y cuál es el vector pi
que maximizan la probabilidad de tener esa secuencia de observaciones. Entonces, eso sería lo que nosotros trataríamos de resolver en el tercer problema de entrenamiento. Entonces, para resolver estos problemas se han desarrollado varios algoritmos. El primer algoritmo que nos permite resolver el problema de evaluación es los llamados algoritmos forward y backward. ¿Sí? Para resolver la segunda situación, el problema de descomposición, se tiene el llamado algoritmo de Viterbi. Y por último, para resolver el problema de entrenamiento, se tiene el llamado algoritmo de esperanza maximización o también conocido como algoritmo de Baum-Wells. En la próxima sesión, entonces, vamos a decir en qué consisten estos diferentes algoritmos y vamos a